Estamos ilustrando el Salmo 2 con el libro de Apocalipsis. Y estando en Apocalipsis hemos avanzado hasta el capítulo 22. Y en el capítulo 22 vimos que del trono donde está sentado el Padre y el Cordero, de allí mismo fluye el río que atraviesa la ciudad. Y eso nos llevó a Ezequiel 47, para evocar un poco la visión que Dios le dio a Ezequiel estando en el exilio como sacerdote de Dios. Fue un refrigerio, llevaban 25 años de los 70 en el exilio aproximadamente, y entonces Dios le anuncia a este sacerdote y a través de este sacerdote a todos los amantes de la lectura de Dios, para guardar esperanzas acerca de lo que en el nuevo pacto se nos ha abierto a toda la humanidad a través de Cristo Jesús, del que está sentado a la diestra. Entonces vimos cómo el varón o el ángel que estaba guiando a Ezequiel en su visión lo hizo adentrarse en el río, a tal punto que Ezequiel notó que siendo ya un río, él no lo podía pasar, porque el agua inicialmente le llegó a los tobillos, después a las rodillas, después hasta los lomos, ya queda flotando. Y era ya un río que yo no podía pasar, Ezequiel 47, versículo 5, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Siempre me ha gustado hacer referencia a lo que Jerónimo en el siglo III, si mal no estoy, dijo acerca de lo que son las Sagradas Escrituras, comillas. Las Escrituras son como un lago al que un niño puede aventurarse sin temor de ahogarse, y tan profundas que un teólogo experto jamás podrá tocar el fondo. Esto es lo que Ezequiel nos narra, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, el que lo guiaba, ¿has visto, hijo de hombre? Ezequiel se encuentra en el mismo papel de Job, cuando Job reconoce, hombre, yo hablaba de lo que no entendía, y de oídas simplemente había oído, pero ahora mis ojos te ven. El ángel le está diciendo a Ezequiel, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, porque Dios le explica los misterios del reino, como dijo el Señor Jesús, a aquellos que son de Él. Porque a veces uno queda como aquel hombre sobre el cual el Señor Jesús oró, siendo ciego Él, y cuando abrió los ojos dijo, veo los hombres como árboles que se mueven, y después el Señor Jesús le aclaró más la visión y los vio correctamente. Lo mismo ocurre con las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos va llevando en el entendimiento de ellas. Después me llevó, dice Ezequiel, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Como en Apocalipsis vamos a mirar que hay también árboles de la vida alrededor del río que estamos mirando allí en Apocalipsis, capítulo 22. Muchísimos. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, a la cuenca del Jordán, según la versión de Dios habla hoy. Claro, nos recuerda también lo que en Hechos el Señor Jesús le dice a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que aquí tenemos un sacerdote llamado Ezequiel que en su visión está saliendo del templo, lo sacan de su normal rutina, y ahora el río que sale del templo es el que alcanza lo que hay alrededor de él. Antes había que ir al templo, ahora el habitante del templo sale. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. La versión de Dios habla hoy dice que es el mar muerto. Definitivamente a una humanidad muerta por haber nacido bajo pecado, muerta en sus delitos y transgresiones y pecados. Es el agua de Dios la que se interesa y la que entra en aquella humanidad muerta. Y entrarán en el mar
y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Es que solo en Cristo Jesús está toda la gracia de Dios para la humanidad. Toda. Y toda alma viviente, se le dice a Ezequiel, que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Entonces, de ser hombres, seres humanos, muertos en delitos y en transgresiones, al ser tocados por el agua de vida que nos ha ofrecido el Señor Jesús, entonces pasamos de ser muertos a ser vivificados. La salvación en Cristo es para la humanidad caída. Él mismo dijo, he venido por los enfermos, no por los que están aliviados. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad. Es interesante que si usted busca este fenómeno en lo natural, se está dando. Hay un cumplimiento natural. Aguas han empezado a entrar al Mar Muerto. Estoy hablando del Mar Muerto literal. Y han empezado a fluir en esas aguas en donde no había vida, vida. Pero también hay un cumplimiento en lo espiritual. Y de manera exponencial, porque la redención de las almas durante todas las generaciones pasadas, las presentes y las futuras, está sumando y sumando y sumando almas, porque precisamente el Señor nos llamó a ser pescadores de hombres. Por eso Ezequiel dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y eso nos ha llevado entonces a la vida eterna. Tal vez tú has llegado a estas cápsulas, a estas gotas, a la altura de esta notica, pero es que llevamos ya un sinnúmero, deberías retroceder, harías mucho bien, ahí en YouTube, al Salmo 2 y empezar desde la cápsula número 1 de este Salmo y podrás ver cómo es que hemos llegado hasta acá. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores. O sea, la invitación está vigente. Recuerden que el Señor Jesús dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Cuando se le llamó a Pedro y a Andrés, ellos dejaron la barca. Cuando se llamó a Juan y a Jacobo, ellos dejaron las redes. Cuando se llamó a Mateo, dejó el banco de los tributos. Cuando se llamó a Saulo, dejó el fariseísmo. Y así usted podrá notar que todo ser humano que ha sido llamado a esta gran pesca de almas, su vida es completamente transformada y se dedica realmente a lo que Dios lo ha llamado. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Englaín será su tendedero de redes. Redes para pescar. Como métodos hay para pescar almas para el Señor. Unos lo harán de una forma, otros de otras. Pero eso sí, la fórmula sigue siendo la misma. Nacer de nuevo. El ser humano necesita nacer de nuevo. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, refiriéndose al mar Mediterráneo. Es pasar de muerte a vida en un instante. Gente de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Recuerden que nosotros somos la sal de la tierra. Yo te invitaría a que hicieses una lectura juiciosa de Ezequiel y lo aplicaras, porque todavía hay más. En Ezequiel 47, el versículo 12 sigue diciendo, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, como en Apocalipsis con el árbol de la vida. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.